Muy buenos días, amada iglesia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. ¿Me escuchan bien allá atrás? Bueno, antes de iniciar con nuestro sermón, quiero pedirles, por favor, me acompañen a orar. Vamos a clamar a nuestro Dios por sabiduría, por inteligencia, para que Él nos hable en esta mañana. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, a ti te alabamos, te glorificamos, te adoramos, Señor, hoy y siempre. Padre, hoy te imploramos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú perfeccionándonos cada vez más a la imagen de Cristo, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Hoy te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra y poder aplicarla de la mejor manera. Que apliquemos, Señor, tu palabra correctamente en nuestras vidas y que seas tú obrando como Rey soberano sobre nosotros. Vamos a vivir siempre para tu gloria y en obediencia. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos continuando con nuestra serie de sermones sobre la epístola de Santiago, donde hasta ahora hemos venido mirando o hemos venido mostrando cómo debemos vivir una verdadera vida de creyente. Jacobo nos ha venido instruyendo sobre cómo debe ser nuestra vida. Y hasta ahora nos ha venido enseñando. Y en el sermón que vimos la última vez, estuvimos tocando el tema sobre la bienaventuranza de aquellos que resisten la prueba. Y nos mostraba a Jacobo la importancia de soportar la tentación, de resistir la prueba para llegar a recibir esa corona de vida que Dios ha preparado para los que le amamos. Y ante todo guardamos su palabra. Pero en el sermón de hoy vamos a estar exponiendo bajo el título de la verdadera fuente de la tentación. Y el texto que vamos a estar leyendo, y les pido me acompañen a buscarlo en sus Biblias, es Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Les pido por favor que a medida que lo vayan encontrando, se vayan colocando en pie. Leo para ustedes en la versión Reina Varela 1960. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, donde el Señor nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto lo vamos a estar exponiendo en tres puntos o tres encabezados, donde el primero, que está basado en el versículo 13, le he puesto por título: la verdadera fuente de la tentación no está en Dios. El segundo punto que vamos a exponer es: la verdadera fuente de la tentación está en la concupiscencia. Y ese lo he basado en el versículo 14. Y el tercer y último punto que estudiaremos en esta mañana es: la verdadera fuente de la tentación lleva a la muerte. Y lo he basado en el versículo 15.
Por tanto, mis hermanos, quiero que iniciemos rápidamente con el primer punto que le he puesto por título: la verdadera fuente de la tentación no está en Dios. Y lo he basado en el versículo 13, en el cual Jacobo nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y podemos ver cómo Jacobo ahora continúa hablando sobre la tentación. Ya habló en el texto, en los versículos anteriores sobre este tema, pero ahora profundiza aún más. Ahora nos hace ver realmente cuál es la verdadera fuente de la tentación. Y lo primero que nos muestra es que cuando somos tentados, no podemos acusar a Dios por esa tentación. No podemos decir que es Dios quien nos está poniendo la tentación por delante. Y esto podríamos decir que es algo que todo creyente sabe, que todo creyente lo tiene claro. Pero en realidad, mis hermanos, al momento en que estamos frente a la tentación, al momento en que caemos y pecamos, de una u otra manera, decimos: Señor, tú tienes la culpa. Y esto no es solo de nosotros. Esto podemos verlo como desde Adán y Eva siempre se ha culpado a Dios por el pecado del ser humano. Y Jacobo les está hablando a estos hombres quienes estaban en esa condición de acusar a Dios, y que el pueblo de Israel vemos cómo acusó a Dios siempre que estaban en problemas. Jacobo les está haciendo ver que no es así, que no pueden ni siquiera pensar ni decir que es Dios quien los está llevando a la situación que están viviendo, o que es Dios quien les está poniendo la tentación por delante. Sin embargo, desde Adán y Eva, como les decía, ya eso se da. Y una de las cosas que podemos analizar es precisamente cuando Adán y Eva pecan y el Señor llega y llama a Adán y le pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? La respuesta de Adán no fue la que debió ser. Él no dijo: sí, Señor, he pecado contra ti, comí del árbol que tú me dijiste que no comiera. Esa no fue la respuesta que dio Adán. Adán, ¿qué dijo? Señor, tú eres el culpable. ¿Por qué digo que él lo dijo así? Porque la respuesta de Adán fue: la mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y comí. O sea, él se escudó en la mujer, o se escudó señalando a Dios. Aquí podemos ver una acusación directa a: tú eres el culpable, porque si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiese comido del árbol. Y esta es la respuesta más común de nosotros cuando pecamos. Esta es la manera en que todos reaccionamos o nos excusamos cuando pecamos. Desafortunadamente, no hay nadie que pueda decir que no reacciona de la misma manera. Y Jacobo, al ver cómo estos hombres que estaban viviendo una situación caótica, que estaban padeciendo necesidades y que seguro estaban acusando a Dios por todos los pecados que habían cometido. Vimos en sermones anteriores cómo Jacobo nos enseñaba de que el rico no estaba ayudando al pobre, y de que el rico no debía gloriarse por su riqueza, y de que el pobre que estaba en necesidad, lo más seguro era que estaba pecando contra el rico, porque le hace ver que no debe gloriarse sino por el valor que tiene él en Cristo. Pero cuando Jacobo les escribe y ellos están en esta situación, ¿quién sabe qué estaría pasando por su cabeza? ¿Cuál sería el pensamiento que ellos estaban
atravesando cuando se veían con tanta necesidad, y como veíamos en el sermón pasado, la necesidad es la que nos lleva fácilmente a caer frente a la tentación. Jacobo defiende a Dios, aunque Dios no necesita un defensor. Jacobo lo defiende ante las acusaciones que están haciendo estos hermanos que estaban en la dispersión. Y miren que él les hace ver que cuando alguno es tentado, no diga. No diga, señala que ya ellos estaban diciendo. Ya ellos estaban acusando a Dios. No diga, no está puesto ahí por una casualidad o porque él quiso. Él lo está poniendo porque ya estos hermanos estaban acusando a Dios. Ya estaban diciendo estas palabras donde dice que Dios los estaba tentando o los tenía en la situación. Estaba. Pero si nosotros entendemos claramente que estos hermanos estaban en lugares diferentes y que habían estado en una condición que los llevaba a pensar esto, y que además de eso, en ese momento, en esa época, había una creencia griega y que era la siguiente. Los griegos decían que Zeus y Pandora eran dioses de ellos que habían iniciado con la tentación y que además de eso habían causado mucho daño a la humanidad. Y esto, que lo dice la historia, hace referencia a cuando supuestamente Zeus le dio a Pandora una caja llena de desgracias para la humanidad. Y cuando Pandora abrió esta caja, se dice que vinieron a la humanidad muchas calamidades. Se despertó una gran calamidad sobre la tierra, según la enseñanza griega. Y estos hermanos que estaban padeciendo una necesidad, que estaban bajo una calamidad que era la persecución, el apóstol Pablo ya nos ha hablado de la persecución que había, donde los estaban matando. Lo más seguro era que basándose en esa enseñanza griega estuvieran diciendo, Dios nos ha metido en esta situación, nos ha llevado a que nosotros estemos como estamos. De seguro no lo decían tan directo como lo estoy diciendo yo, pero en su forma de hablar mostraban eso. Ninguno de nosotros llega a decir de frente, no, es que la tentación me la puso Dios. No, ninguno decimos eso. Pero cuando pecamos, siempre buscamos una excusa que lleva a acusar a Dios. Entonces, ¿quién nos puso la tentación según nuestra mente? Dios. Y es lo que Jacobo está tratando de evitar, tratando de corregir el error que se está cometiendo al hacer esto. Y Jacobo muestra en la segunda parte, es más, si nosotros le preguntamos al texto, ¿por qué no podemos decir que es Dios quien nos está poniendo la tentación? Jacobo dice, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Quiero leerlo, este pasaje de Santiago capítulo 1 versículo 13, en la versión Reina Varela 1909. Donde dice de esta forma, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por los malos, ni él tienta a alguno. Y he citado en esta versión precisamente por ese cambio, no dice, no puede ser tentado por el mal, sino no puede ser tentado por los malos. Y aquí quiero que entendamos que lo que se está haciendo es una traducción de la palabra griega kakon, que significa maldad o malo o maligno,
cuando se traduce de manera masculina. Cuando se personaliza la palabra cacón en forma masculina, se puede traducir como maligno. Y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento esta palabra como el maligno. En especial cuando habla en el capítulo 4 de Mateo. Y podríamos decir que Dios no puede ser tentado por el maligno, o que no puede ser tentado por el diablo, ya que debido a la santidad de Dios, el mal no puede provenir de él ni llegar a él. No podemos nosotros pensar o decir que la tentación puede venir de Dios o que el mal puede venir de Dios. Porque como muchas veces se ha dicho, el mal no es sino la ausencia de Dios. No podemos acusar a Dios. Jacobo está resaltando estas palabras precisamente para que el pueblo entendiera y nosotros entendiéramos hoy. Para que nosotros veamos que el mal no puede provenir de Dios. Nosotros debemos tener claro que somos responsables de sostenernos ante la tentación, como lo vimos en el sermón anterior, y que la única manera de sostenernos firmes ante la tentación es precisamente conociendo a Dios, buscando a Dios en todo momento, deleitándonos en su palabra y recordando su palabra. Es la única manera en que podemos sostenernos firmes ante la tentación. Por eso, Jacobo nos lleva a que veamos que si con la ayuda de Dios evitamos caer en la tentación, ¿cómo podemos siquiera pensar que es Dios quien nos está poniendo la tentación por delante? No podríamos o no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que pecamos porque Dios nos llevó a una tentación que nos hizo caer. O peor aún, no podemos acusar a Dios ni acusar al diablo. Muchos dicen, es que pequé porque el diablo me obligó o me llevó a pecar. Pero vemos en toda la Escritura las veces que aparece el diablo tentando a alguien, lo que hace es despertar ese deseo que está dentro de la persona. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado cuando hablamos de Adán y Eva, o cuando hablamos de Eva y la serpiente. Que vimos cómo la serpiente despertó en Eva las ganas y el deseo de grandeza, el deseo de ser igual a Dios. Y ese deseo la llevó a comer del árbol. No fue ni siquiera que el diablo la obligó a que comiera. No fue que el diablo la llevó a que ella quisiera comer, sino que su propio corazón, su propia concupiscencia, como lo dice Jacobo, la llevó a que comiera del árbol por el deseo que había en ella. Eso es lo que ocurre con nosotros constantemente cuando pecamos. No es algo que viene de afuera, es algo que nace de nosotros mismos. Cada vez que pecamos debemos tener en cuenta que es algo que está enraizado en nosotros. Es un deseo que está en nosotros el que nos lleva a pecar. Por tanto, nuestra lucha constante debe ser contra esas debilidades que tenemos. Nuestra lucha constante debe ser el conocer cuál es la debilidad más grande que me lleva a pecar para hacer morir esa debilidad, para fortalecerme con la palabra del Señor y poder vivir en obediencia a Cristo. Sin embargo, sé que no es fácil, pero Jacobo nos está haciendo ver. Jacobo llama esos deseos como concupiscencia.
Y este va a ser nuestro segundo punto. La verdadera fuente de la tentación está en la concupiscencia. Y lo he basado en el versículo 14. Sin embargo, quiero que leamos versículo 13 y versículo 14 de Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14, donde dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y Jacobo ahora nos lleva a entender mejor cuál es el origen o la fuente de la tentación. Aunque, como decíamos en el sermón pasado, la tentación no es la mala. La tentación no es la mala. Lo malo es lo que está en el corazón nuestro. Lo malo es lo que nace de nuestro interior. Nosotros podemos ver que nuestra concupiscencia es la que nos debilita ante la tentación. Y de esta forma nos hace caer ante el pecado. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo, cuando enseña a los discípulos a orar, les dice que pidan a Dios que no les permita caer ante la tentación, porque la debilidad está en nosotros. Es lo que vemos en Lucas capítulo 11, versículo 4, cuando el Señor enseña a sus discípulos a que oren. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 4, donde el Señor nos dice: y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Esta versión que la acabo de leer, que es la Nueva Traducción Viviente, y que sé que no es la que tenemos en nuestras manos, quiero que entendamos que la leo por la forma en que expresa con claridad. No dice como la Reina Varela, que dice: no nos metas en tentación, que no es tan clara. Acá es totalmente claro cuando dice: no permitas que cedamos ante la tentación o que caigamos ante la tentación. Acá nos está mostrando claramente la debilidad que hay en nosotros. Entonces, debemos conocer, debemos entender que nosotros somos débiles. Y es ahí donde necesitamos la fuerza de Cristo. Nosotros tenemos ciertos pecados a los que somos más débiles que otras personas. Y debemos conocer cuáles son para poder luchar contra ellos. Pero la mejor lucha es luchar desde el deseo. El deseo que nos lleva a pecar. Porque podríamos decir claramente, según la Escritura, el diablo conoce nuestras debilidades. El diablo conoce la debilidad y por eso nos pone una tentación que nos lleve a pecar contra Dios. Él nos tratará a cada uno de manera especial de acuerdo a la necesidad que tenemos. Nos pondrá la tentación de acuerdo a lo que nosotros somos débiles. Y esto lo podemos ver claramente
En un texto en donde nos enseña el mismo Señor Jesucristo cómo el diablo cree que puede valerse de una necesidad que nuestro Señor Jesucristo tiene para hacerlo pecar contra Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y voy a leer los versículos del 1 al 4. Acompáñenme, por favor. Mateo, capítulo 4, y voy a estar leyendo los versículos del 1 al 4, donde dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí podemos ver claramente cómo el diablo, al saber que nuestro Señor Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches, debe tener hambre. Por tanto, él dice: esta es su debilidad. Por aquí lo voy a tentar para que desobedezca a Dios. Y así actúa con nosotros. Sin embargo, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, quien conoce lo que enseña la Escritura y quien vive de acuerdo a la Escritura, le dice: así no es, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. El Señor no solo reacciona citando la Escritura, sino que Él tiene claro que esas palabras que Dios dice lo sostendrán. No tiene por qué ceder ante la tentación. ¿Tenía hambre nuestro Señor? Claro que sí. La Escritura lo dice. Sin embargo, Él no accede a la tentación. Él se defiende con la Escritura y confiando plenamente en la palabra de Dios. Y esa es la enseñanza que quiere darnos Jacobo, y esa es la enseñanza que nos debe estar dando siempre la oportunidad de decirle no al pecado. De esta forma, de esta manera en que nuestro Señor reacciona ante la tentación, sí debemos reaccionar nosotros. Constantemente el diablo va a poner tentaciones de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Que no tienes plata? Pero mira, es fácil llegar a la tienda, coger algo y salir corriendo. Y empezamos a reaccionar a ese pensamiento y a dejarnos llevar hasta el momento en que llegamos y pecamos. Después pues viene el arrepentimiento y el remordimiento. Pero si nosotros frenamos ese pecado antes de, cuando el deseo apenas está en nosotros, será mucho más fácil decirle no en la próxima oportunidad. No es fácil negarse a los pensamientos pecaminosos. Y Jacobo nos está haciendo ver que ese es el verdadero origen, esa es la fuente de nuestros pecados. Nos está haciendo ver que no es por otra razón que pecamos, no es por otra razón que caemos ante la tentación, es por nuestros deseos. Es por esos deseos pecaminosos que todavía tenemos. Jacobo nos dice claramente que todo está en nuestra concupiscencia. Esa es la fuente verdadera de nuestra tentación y de nuestro pecado. Sin embargo, podemos ver que la solución está en someternos a Dios. Para resistir la tentación,
y de esta manera el diablo huirá de nosotros. Podemos decir que la palabra clave de todo este texto es esa, la palabra concupiscencia, ya que es la verdadera fuente de la tentación. Y es precisamente porque, como dice Jacobo, como nos enseña, nosotros somos débiles. Y ante la tentación difícilmente podemos soportarla. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la necesidad que tenemos. Va de acuerdo a la necesidad que tenemos que suplir y que no vemos otra salida. Y siempre llega una salida fácil, que no es otra cosa sino el pecado. Es por eso que nosotros, como decimos en el servicio de los miércoles, no debemos afanarnos por las situaciones que vivimos, sino que debemos correr a nuestro Señor en oración y fe y presentar a Él nuestras peticiones. Es lo que citamos miércoles a miércoles cuando leemos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Debemos descansar en Dios y de esta manera resistiremos la tentación. De esta manera no seremos atraídos por esa falsa solución que nos ofrece el diablo y que nos lleva a pecar. Porque nosotros debemos tener claro que no solamente es culpa del exterior que nosotros tenemos que, o por la cual nosotros pecamos, sino que el mismo Señor Jesucristo nos dice que todo esto sale de nuestro interior. Es lo que leemos en Mateo capítulo 15, versículos del 18 al 19. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y blasfemias. Si todo esto nuestro Señor Jesucristo nos dice que nace o sale del corazón, y Jacobo nos está hablando de que la tentación viene precisamente de nuestra concupiscencia, que es la misma palabra interior, es el mismo ser interior que se usa acá. Podemos llegar a decir que la concupiscencia es nuestro corazón en estas palabras del Señor, y que es de ahí de donde se nace la tentación, es de ahí donde nosotros recibimos las tentaciones. Cuando entendemos que nosotros tenemos debilidad frente a cualquiera de estos pecados, no podemos hacer otra cosa sino mortificarlos. El Señor nos manda a morir a todas estas cosas. Debemos morir a nuestro pecado. Debemos morir a esos deseos pecaminosos que Jacobo llama concupiscencia. Y que debe ser nuestra lucha día a día. Constantemente debemos luchar por matar en nosotros esos deseos pecaminosos, por hacerlos morir. Por muy grande o por muy pequeño que sea ese deseo, muy grande o muy pequeño que sea esa tentación, siempre terminamos pecando si no estamos sometidos a Dios. Y debemos tener claro, como se decía ahorita, por muy grande o por muy pequeño que veamos nosotros el pecado, no es otra cosa sino pecado contra Dios. No es otra cosa sino un pecado contra nuestro Padre Celestial. Y por el hecho de ser pecado, nos lleva a desagradar a Dios. No podemos pretender
vivir una vida gozándonos en el pecado y decir que somos creyentes. Estas dos cosas no caben relacionadas. Nosotros no podemos pensar de esta forma. Esto nos lleva a lo que hemos venido estudiando en nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres. En el capítulo 11, voy a leerles lo que dice el párrafo 5, donde el Señor trata el tema de la justificación y que ya hemos terminado, o que termináramos este miércoles, si el Señor así lo permite. Leo el párrafo 5 donde nos dice: Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Pero sigue diciendo: y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. El texto de la confesión es claro, es muy diciente y nos hace ver, aunque no perdamos nuestra salvación, si nos alejamos de Dios, si desagradamos a Dios y si nos sentimos como se sintió David después de haber pecado contra Dios. Si nos sentimos de una manera que incluso llegamos a pensar que nuestras oraciones no llegan a Dios. Llegamos a ver que Dios no nos ayuda o no está con nosotros, aunque no hemos perdido la salvación y hemos desagradado a Dios con nuestro pecado. Por eso se hace necesario, hermanos, que matemos en nosotros todos esos deseos pecaminosos. Es por eso que se hace importante entender lo que Jacobo nos lleva a ver en este texto. Quiero pasar a nuestro tercer punto, porque va muy enlazado con lo que estoy diciendo. Nuestro tercer punto, que lo he basado en el versículo 15, lleva por título: la verdadera fuente de la tentación lleva a la muerte. Voy a leer nuevamente Santiago capítulo 1, los versículos 13, 14 y 15, para llevar la secuencia. Dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta relación vamos a mirar en este último versículo, nos lleva a ver una ilustración clara que está haciendo Jacobo, donde toma una criatura desde antes de ser concebida hasta después de su muerte. Está mostrando ese proceso, está haciendo una comparación con una vida. Pero para que entendamos el proceso que tiene la tentación, esa tentación que nos dice que debemos luchar contra ella, nos va a llevar a pecar contra el Señor. Y dice que el resultado es la muerte. Sabemos que Jacobo no le está escribiendo a inconversos. Sabemos que no está hablando de una muerte eterna. Y es por eso que debemos enlazarlo con lo que decíamos de la confesión. Porque Jacobo viene mostrando
y termina enfatizando en la muerte. Pero, ¿podremos nosotros llegar a la muerte eterna? No. Si leímos en la confesión y vimos que no podemos perder la salvación o que no podemos perder la justificación, que es el tema que está enseñando la confesión, pero sí nos lleva a entender que lo que está mostrando aquí es ese estado de desagrado paternal. Ese estado en el cual no nos vamos a sentir bien cuando realmente hemos nacido de nuevo. Ese estado que nos lleva cada vez a dolernos más y a sufrir más por haber caído ante la tentación. Jacobo usa dos palabras para esta ilustración y es entonces y el pecado. Son los dos conectores que usa para esta explicación. Y podríamos decir que lo que Jacobo está mostrando es algo así como cuando el deseo ha concebido, cuando ha crecido totalmente, da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. De esta forma sencilla podemos ver el desarrollo desde el momento en que la tentación es puesta delante de nosotros hasta lo que ocurre por haber cedido o por haber caído ante la tentación. Podemos tener claro que Jacobo está haciendo referencia precisamente a esos deseos pecaminosos y no a todos los deseos. Nosotros no podemos pensar que todos los deseos que llegan a nuestra mente son precisamente pecaminosos. Tenemos deseos de comer, tenemos deseos de beber agua, y esto lo hacemos precisamente para preservar nuestra vida. Son deseos buenos. Sin embargo, la mayoría de veces nuestros deseos van enlazados al mal. Por más que hayamos nacido de nuevo, debemos tener claro que nuestros pensamientos aún siguen siendo malos. Y es por eso que necesitamos estar constantemente usando los medios de gracia. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos vayan cambiando, para que la palabra de Dios vaya haciendo eco en nosotros y podamos vivir de acuerdo a ella. Para que podamos nosotros realmente estar firmes ante la tentación. Jacobo no nos está describiendo cómo llega ese deseo pecaminoso a nosotros, porque ya él nos ha dicho que nace de nosotros. Jacobo nos lleva a ver que este pecado que termina en muerte viene de un deseo que nació de ti. Y no podemos dejar por fuera de que la paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero sí debemos entender que ese estado de desagrado paternal de Dios en el cual caemos nosotros es algo que el rey David muestra ampliamente en casi todos sus escritos. Y que podemos ver cómo se sentía peor que si estuviera muerto. ¿Por qué? Por haber pecado contra Dios. Y quiero citar las palabras de David en el Salmo 32, versículos del 3 al 5, para que veamos cómo sentía el peso del pecado que lo llevaba a sentirse peor que si estuviera muerto. Dice Salmos capítulo 32, versículos del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche
se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y en el versículo 5, que lo incluí por lo que dice, hace referencia a cómo mejoró. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero si nosotros vemos los versículos del 3 al 4, nos damos cuenta cómo se sentía de mal por haber pecado contra Dios. Vemos cómo sentía el peso del pecado que lo arrastraba, que no hay cosa que sea más horrible que sentir un dolor día y noche constantemente. Y un dolor que llevaba a sentir que sus huesos habían envejecido. Imaginemos cómo debía sentirse David por haber pecado contra el Señor. Y no solo en este texto podemos apreciar ese dolor inmenso que sentía David, que lo hacía decir, como lo dice también en el Salmo 51, se sentía alejado totalmente de Dios. Y de esta manera, mis hermanos, creo que nos sentimos todos cuando pecamos contra Dios. Cuando entendemos que nuestro pecado es una ofensa directa contra Dios. Cuando entendemos que nuestro pecado es decirle a Dios que no valoramos su palabra, que no lo valoramos a Él. Cuando entendemos que nuestro pecado es de lo peor, trataremos de evitar caer ante la tentación. No existe otra manera. Si no morimos a nuestros deseos pecaminosos, jamás podremos decirle no a la tentación ni decirle no al pecado. Ya para concluir, creo que este sermón solo se puede concluir recordando esa bienaventuranza que vimos en el sermón pasado para todos los que soportan la tentación, ya que como vimos hoy, no podemos culpar a Dios y mucho menos culpar al diablo, porque la culpa es nuestra. Cuando pecamos, porque en nosotros todavía está el deseo de seguir pecando. Dios no tienta a nadie. La verdadera fuente de la tentación es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio corazón, nuestro propio interior. Por tanto, mis hermanos, para mantenernos firmes ante la tentación, debemos estar sometidos a Dios. Debemos tener a Dios en nuestro diario vivir. Ya como aplicaciones, quiero primeramente hablar a todos los hermanos creyentes y decirles que es claro que día a día nos enfrentamos a tentaciones, pero sepamos que no es culpa de Dios, que no somos tentados porque Dios nos lleva a ser tentados. Somos tentados porque nuestros propios deseos, esos deseos pecaminosos, todavía siguen en nosotros. Eso que algunos llaman remanente de pecado, es a lo que debemos hacer morir día a día. La segunda aplicación es que, sabiendo que la verdadera fuente de la tentación son nuestros propios deseos pecaminosos, hagámoslos morir. Luchemos contra ellos día a día. Fuertemente luchemos contra esos deseos que solamente nosotros conocemos. Otra persona no puede saber cuáles son mis deseos
pecaminosos a menos que yo se los dé a conocer, porque yo soy quien los conoce. Si yo soy quien los conoce, debo luchar fuertemente día a día usando los medios de gracia para de esta forma no caer ante la tentación. Y a todos aquellos inconversos que hoy han escuchado este sermón, sea aquí o sea por el video, solo quiero que sepan que lo único que ustedes hacen es pecar. No pueden hacer otra cosa, a menos que corran a Cristo en arrepentimiento y fe. A menos que vengan a Él, dejarán de vivir gozándose en su pecado y podrán soportar la tentación. De otra manera, seguirán pecando en todo cuanto hagan, por muy bueno que les parezca. Han escuchado este sermón no por casualidad ni porque es algo más, sino porque Dios les está haciendo el llamado general para que vengan a Él en arrepentimiento. Demos gracias al Señor, vamos a orar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos porque en tu misericordia, Señor, nos haces ver que debemos morir a nuestros pecados, que debemos morir a nuestros deseos pecaminosos. Y te imploramos, Padre, que nos ayudes, que nos des la fuerza, la sabiduría y la inteligencia para entender tu palabra, para aplicarla correctamente en nuestras vidas. Y de esta forma, vivir una vida conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más que solo sometidos a ti tenemos la fuerza para soportar la tentación. Y que esa tentación nace de nosotros mismos. Que somos tentados precisamente por aquello que tenemos dentro. Somos nosotros los responsables por ser nosotros quienes sentimos esos deseos. Ayúdanos, Padre, con tu palabra, a través de tu palabra, a aumentar nuestra fe y a vivir cada día obedeciéndote más. Perfecciónanos, Señor, y guíanos a ser más a la imagen de Cristo. Gracias te damos, porque tú hoy nos has enseñado que la fuente de la tentación es nuestro interior, es nuestra concupiscencia. Danos la fuerza, Padre. Te lo imploramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.